pero no por eso. Y entonces eso quiere decir, hay el corazón de un hombre quien puede meditar la ley de Dios de día y de noche, no porque uno quiere, no porque uno quiere. Por ejemplo, la hermana Ana no quiere trabajar, no quiere ir a trabajar, pero trabaja. ¿Por qué? Porque si no trabaja no le da dinero. No hay nadie quien quiere trabajar por querer, sino porque le pagan dinero, por eso trabajan. Entonces, ¿quién realmente puede meditar la ley de Dios de día y de noche? En caso de David, David toda su vida tenía pelea en su vida, la batalla siempre. Incluso sus propios hijos también ahora quieren matar a David. Como estudiamos la vez pasada sobre la vida de Absalón. Absalón siendo el tercer hijo de David, oh, pero el primer hijo de David ya violó a su hermana de Absalón, se llama Tamar. Pero viendo que aunque el padre se enfadó mucho, pero no le castigó nada a Amnón, que es el primer hijo, y por eso Absalón, enfadadísimo, pero no decía a nadie, no expresaba a nadie, ni se quería pelear ni lo bueno ni lo malo a Amnón, sino decía a Tamar, su hermana, cállate, espera, no digas nada, no digas a nada, a nadie, y espera. Entonces, durante dos años, el corazón de Absalón ya se ha convertido como para asesinar a Amnón. Por eso, él finalmente mató a Amnón y huyó del padre. Pero ese odio y la ira que había en el corazón de Absalón no terminaba simplemente matando a Absalón, matando a Amnón, sino después de matar a Amnón, ese corazón de Absalón se dirige hasta matar a su padre, David. Por eso huía de su propio hijo. Por eso si viéramos la vida de David, es una vida tantos problemas, dificultades. Oh. Continuamente le venía problemas. Por eso David, si no meditara en la palabra de Dios, es que David no podía vivir más. Y ahora viene como sus soldados. Mira, ¿quiénes son los soldados de David? Hay una diferencia entre el rey Saúl y David. Los soldados de Saúl, siempre Saúl traía los mejores soldados. Si hallaba un hombre valiente, oye, tú está conmigo. Si viajando a un pueblo, si ve entre una familia que los hijos son vigorosos y fuertes para la pelea, oye, tú estate conmigo. Siempre Saúl reunía a gente buena y valiente y que peleaba bien. Así que aparentemente los que seguían a Saúl son soldados fuertes. Pero sin embargo, cuando apareció Goliat, todos los fuertes de Israel estaban unidos con Saúl, todos se atemorizaron y huyeron cada uno a su lado. Pero al cambio, los soldados de David, ¿quiénes son? Los soldados de David, los que seguían a David, son los que rechazados, abandonados, inútiles. Esas personas le seguían a David. Por lo cual, los que siguen, los que están con David, es que mm, son inútiles. Pero sin embargo, estando con David, Dios le permite en cada pelea la victoria. Entonces esos soldados están agradecidos a David. Pero esos soldados, ¿qué es lo que hicieron? Cuando volvieron de la guerra, ¿no? Vieron las casas quemadas. Y así que esos soldados que seguían a David querían matar a David. Los mismos soldados de David
que por la gracia de David ellos están con David, pero ahora vienen para apedrear la piedra contra David. Y ahora realmente David se sentía muy solo, muy solo. Esa escena vamos a buscar, hermanos. Vamos a buscar. ¿En qué capítulo está sobre de Cicla, la historia de Cicla? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Primera de Samuel. Sí, ¿qué capítulo? 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Ah, sí, aquí está, sí. Mm. Primera de Samuel, capítulo 30, del versículo, del versículo 1, voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 30, el versículo 1. Dice aquí, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido a Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Le habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que se le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí dice, hasta los que seguían y los que seguían ponían su vida por David, pero finalmente ahora el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Entonces aquí nosotros podemos ver en la situación de David, no estaba una situación en la que nosotros realmente queremos, con problemas, y sus fieles ahora vienen para apedrear contra David. A pesar de que cada problema que él tenía y que realmente él se sentía muy solo,
él aprendía una cosa, que es fortalecerse en Jehová. Oh, De una manera u otra, David caía el problema. En ese momento realmente David sabe cómo refugiarse. Es Dios, es el único quien está a favor de mí. Dios es el único quien está conmigo. Es Dios quien me puede ayudar. Por eso en cada vez que venía problema y dificultad, David lo que hacía, lo que podía hacer es meditar en la ley de Dios, en la mañana, en la noche. Porque si no meditara en la ley de Dios, es que él ya no aguantaba más. ¿Mm? Entonces, hermanos, ¿quién realmente medita en la ley de Dios? El que tiene su manera alternativa, ¿no? Nunca busca a Dios. Por eso, al que le ama a Dios, lo que le hace primero, cortar esas maneras en las que se apoyaba. Realmente Dios quiere ser el Dios de cada uno de nosotros. No es simplemente como de costumbre orar a Dios, es como cada vez que tenemos tiempo escuchar la palabra. No quiere ser un Dios de como una manera alternativa, sino realmente quiere Dios de cada uno de nosotros. Por eso mucha parte de la Biblia podemos ver que Dios es un Dios muy, muy celoso. ¿Sabes ese punto? Dios es un Dios muy celoso. Saúl quería buscar la manera cada vez que tenía problema, en lugar de buscar a Dios, buscaba una mujer endemoniada, ¿no? Oh. Entonces Dios mandaba a su siervo. ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso que en Israel no hay siervo de Dios para buscar y consultar? Oh. Cada persona que buscaba en lugar de Dios otra ayuda, otro, o ayuda humana. Por eso hoy, como hemos leído del capítulo, dice el libro de Salmos, capítulo 1, dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los de escarnecedores se ha sentado. Dice, el que busca la ayuda, ¿no?, humana, Dios no le deja así, sino Dios a propósito le enseña cómo es lo que está escrito en la Biblia, o, le, o se le lleva a la muerte. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver, Dios nos hace reconocer primero a los problemas que hay. Y a través de esos problemas ahora, Dios nos hace buscar a Él de día y noche. Señor, tenemos ese problema, tenemos esta dificultad. Realmente no puedo hacer nada, Señor. Por eso en la mañana buscamos a Dios y en la noche buscamos a Dios. Buscando a Dios, Dios quien dirige nuestro corazón a conectar con su siervo, con la iglesia, y al final, así de esa manera, Dios dirige a cada uno de nosotros para que podamos meditar en la palabra. Entonces, hermanos, vamos a ver, Dios permite en nuestra vida de una manera y otra, y especialmente los que hemos recibido la salvación, Dios también permite el corazón vacío. Aunque tenemos como ahora llevo 11 años viviendo en España, primeros 5 años estuve como ilegal. Primeros 5 años y no teníamos permiso de residencia, así que mm, estando como ilegal, oh, siempre con un poco de miedo andaba en la calle. Si viera a un policía, entonces, aunque no pequé nada, pero mi corazón arratía muy, muy fuerte y muy rápido, ¿sí? Oh.
y conduciendo el coche, porque tenía carne conducir alemana, entonces con eso por lo menos podía conducir. Conduciendo, si viera una patrulla y en caso esa patrulla venía detrás de mí, entonces, wow, entonces viene para arrastrarme, sí. O sea, pensaba solo en eso, incluso si viendo wow, entonces ahora viene para detenerme un helicóptero. Entonces pensaba solo de una manera u otra, entonces siempre andaba un poco estresado y anhelaba tener permiso de residencia, como yo oraba por eso, por esa razón. Pero cuando el día que, gracias a Dios, ya oh, pasando los 5 años, ya pude obtener permiso de residencia. El día que ya recibí la tarjeta plástica, esta tarjeta de residencia temporal. El día que recibí esa tarjeta sentí un poco vacío. ¿Y qué es esta tarjeta o plástica? ¿No? ¿Por qué yo estaba estresado simplemente con esta tarjeta? ¿No? ¿Y qué es esto? Me sentía un poco vacío. Y tanto anhelaba tener esta, ¿no? Pero realmente ahora la tengo yo, pero ahora ni estoy tanto agresivo por lo que tengo ahora, sino como si fuera normal lo tengo ahora. Entonces, en el momento que no tenía la tarjeta, anhelaba tenerlo y anhelaba hacerlo, pero una vez que la tengo, es que la tarjeta, no llena a mi corazón. Entonces, ya para los hermanos, para los cristianos, para los salvos redimidos por la sangre de Jesucristo, Dios permite mismo este vacío en el corazón. Oh. Entre los hermanos, si alguien siente este vacío en el corazón, acuérdese, Dios ahora me está enseñando que esto no me puede llenar. El dinero, trabajo, permiso de residencia, como hay muchos hermanos inmigrantes por eso. Algunos también se preocupan por eso, aún. Pero les digo ahora, esto nunca nos llena nuestro corazón. Oh. Entonces ya, ¿qué es lo que nos llena? ¿Qué es? ¿Por qué David de día y noche meditaba en la ley de Dios? Empezando el año nuevo, hermano Mario, hermano Mario, me decía, como este año el mensaje del año nuevo es los cuatro leprosos, ¿no? Los cuatro leprosos a la puerta de Samaria. La ciudad Samaria está llena de sequías y hambres. Por eso las madres comían a sus hijos. Y los cuatro leprosos a la puerta esperando a que le dieran la comida, pero dentro de la comida tampoco hay comida, entonces, ¿cómo le podrían dar? Por eso varios leprosos ya desaparecieron ya. Pero gracias a Dios, los cuatro leprosos, estando a la puerta, entre uno al otro hablaban. Mira, nosotros esperando aquí, vamos a morir, porque dentro de la ciudad tampoco hay comida. Si entremos a la ciudad, tampoco, porque no hay comida. Pues ahora, tanto aquí vamos a morir. Entrando a la ciudad, igual moriremos. Pues pasemos al campamento de los sirios. En el campamento de los sirios, si nos dieren la vida, viviremos. Y así los cuatro leprosos empezaron a caminar hacia los campamentos de los sirios, y cuando llegaron ellos, durante la caminata de los cuatro leprosos hacia el campamento de los sirios, Dios hizo gran ruidos, ¿no? De gran ejército, ¿no? Y por eso todo el campamento, todos los soldados de Siria se huyeron, dejando la comida, ropa, caballo, dejando todo ellos, se huyeron. Por eso cuando los leprosos llegaron a al campamento de los sirios, estaban todos llena de comida, llena de joyas, ropas. O por eso ellos se escondían uno al otro, es cuando uno de ellos dijeron, hoy es el día de gran buena noticia, buena nueva.
Si nosotros callamos, la maldición de Dios vendrá sobre nosotros. Así que demos esta buena nueva a la ciudad. Así que ahora los cuatro leprosos regresan, dan esa buena nueva a la ciudad. Esto fue el mensaje del año nuevo, que este año, hermanos, demos esta buena nueva al mundo. Entonces ya los primeros días del año nuevo, hermano Mario me decía, pastor, estoy anunciando el evangelio, estoy haciendo el estudio bíblico de un lugar y ahora me voy a un pueblo para compartir el evangelio. Oh, wow, madre mía, entonces yo decía que, wow, eres tú mejor que yo. Eres tú. Yo le pregunté, ¿y cómo lo haces, Mario? Yo sé que no eres tú, ¿no? ¿No? ¿Pero por qué lo hace? Entonces él me decía, pastor, si no comparto el evangelio, no aguanto más con mis pensamientos. No aguanto con mis pensamientos. Por eso ya salgo a predicar el evangelio. Ah, eso sí que me hacía pensar mucho. De verdad, hermanos, queremos anunciar el evangelio para que la gente reciba la salvación, también está bien. Pero si no por el evangelio, ya no puedo vivir más. Esa persona también anuncia el evangelio y vivirá por el evangelio. Hermanos, Dios no, ya Dios permite y nos hace ver y reconocer el problema que tenemos. ¿Sí? Y ahora la cuestión es que si tú quieres dejar así y vivir así con problema, o realmente tú reconoces tus problemas y así que ahora ya, no porque te nace el corazón de querer a Dios, sino ya no quiere más dejar esos problemas en tu vida y por eso ahora buscas a Dios. Dios, ya no puedo más. El corazón de David, meditando en la ley de Dios de día y de noche, realmente él se fortalecía de esa palabra. Cuando la misión Buena Nuevas, que era una iglesia tan pequeña, en ese entonces Pastor Osopar dirigía una iglesia pequeña en una provincia. Cada día, cada vez que Pastor oraba a Dios, para orar a Dios con los ojos cerrados. Entonces, en un salón de culto mm, muy frío, en ese entonces tampoco había dinero para, ¿no? Para prender la la estufa, ¿sí? Así que en medio de frío oraba a Dios, ¿no? Como estando solo, gritando oraba a Dios, gritando con los ojos cerrados. Pero orando a Dios, Dios en la oración dirigía el corazón de Pastor Usupar, Dios, ¿quién vive en islas pacíficas? ¿Quién irá a predicar el evangelio allí? Dios, danos y ábranos para poder anunciar el evangelio por los libros. Dios, ábranos también la puerta para poder anunciar el evangelio por medio de los canales de televisiones. Pero en ese momento la iglesia ni siquiera podía sostener la propia parte economía de la iglesia. Así que cuando con los ojos cerrados oraba a Dios, ya con un corazón muy ardido, oraba a Dios, pero cuando termina al abrir los ojos, otra vez se da cuenta este frío del salón de culto, solo orando. Entonces ya él se despierta. Creo que es demasiado grande para demasiado. Entonces reconocía otra vez la situación. Solo está. Tampoco muchos hermanos. Y luego los mismos hermanos le decían, pastor, está bien soñar lo grande. ¿No? ¿No? Nadie creía de lo que el pastor le predicaba. Los mismos hermanos tampoco le apoyaban. Así que se sentía muy solo. Pero otra vez con los ojos cerrados oraba a Dios
Dios le dirigía su corazón para llevar a las Islas Pacíficas. Dios le llevaba a anunciar el Evangelio por los canales de televisiones y por los libros. Pero cuando al abrir los ojos, otra vez la realidad, que no hay nada. Repetía una vez y dos veces. Un día dice, pastor, mira, ¿acaso que yo estoy queriéndolo? ¿O realmente Dios me está llenando lo que Él quiere hacer? Ahora él ya pudo diferenciarlo bien eso. No es lo que yo quiero, porque según pastor, él nada más quiere hacer bien entre los hermanos que están reunidos. Pero cada vez que con los ojos cerrados oraba a Dios, Dios le llenaba estos deseos. Entonces él empezó a creer. Es Dios quien quiere hacerlo. Si Dios lo quiere hacer, da igual cómo soy, cómo somos, sino él creyó desde ese momento. Dios lo hará. Dios lo hará. En lugar de reconocer la situación y la realidad y la actualidad, no, lo que Dios quiere. Lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere hacer, eso lo hará con nosotros. Él empezó a creer desde su corazón. Porque si no creyera en su corazón, ya la situación, la realidad, nunca le permite ni pensarlo. Por eso empezó a creer y oraba a Dios. Y Dios le dirigía su corazón. Y así, y reconocía a Dios. A Pastor reconocía, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero pasando un tiempo, 10 años, 20 años, 30 años, ahora, ¿saben, hermanos? ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando en la misión? Por medio de canales de televisión. Durante la pandemia, el seminario bíblico que hicimos y fue transmitido por medio de 650 canales de televisión a nivel mundial. Y luego también el Evangelio. Por ejemplo, aquí tenemos el testimonio de hermana Ana. Le llegó en su mano el libro del pastor Supar y por eso recibió la salvación. Oh, oh. Pero hermana Ana, la verdad que vive en País Vasco. Pero a través del libro del pastor Supar le llegó de una manera u otra, porque el hermano José, diácono José, recién cuando recibió la salvación en Perú, pero le salió como la oportunidad de venir a España a trabajar. Pero el que recién como recibió la salvación estaba muy contento en la iglesia de Lima, pero pastor decía que sí, Dios te abrió la puerta, entonces que vaya a España, pero en ese entonces España no había la iglesia. Así que hermano, o solo ya, o en el trabajo con su guitarra, tocando alabanza, cantando así, siempre buscando a dónde estaría la iglesia, donde quiero puede escuchar, ¿no? Llegaba y llegaba, pero decía nada, nada, todo predicaba otra cosa, entonces nada le daba consuelo en su corazón. Una tarde, en su trabajo, tocando su guitarra, cantaba una alabanza, y venía un moreno, dice que, tú vas a la iglesia, sí, yo creo en Dios. Entonces hablaba con ese señor y decía, mira, José, lo que tú hablas, hay una iglesia que te predica parecido como lo que tú dices. Sí, ¿dónde es? Le dio la dirección y ahí llegó. Pero lo que pasa es que el diácono José lo que hace bien en la prédica, cabecear. Sí, cabecear. Entonces, cuando él llegó a esa iglesia, cabeceó otra vez. Entonces, una mujer que estaba a su lado, como tanto cabeceaba, entonces le dio un caramelo, oye, despierta. ¿Sí? Entonces, un caramelo, entonces comiendo el diácono José. mm, Pero aún así no se cabeceó bien o no, ¿no? Pero al terminar la prédica, no se acordaba de la prédica, sino está muy agradecido con esa mujer que le dio caramelo. Entonces, ¿qué le hago? Entonces, el diácono José, lo que tenía su libro que trajo de Perú, el perdón de los pecados, el nuevo nacimiento, bueno, entonces se lo voy a regalar. Ese libro se lo dejó a esa mujer, a esa señorita. ¿No? Esa señorita, quien fue hermana Ana. Entonces, hermana Ana leyó todo el libro, siempre vivía condenado ya, yo con ese pecado ya, para no ir a la iglesia, no ir al cielo.
para no ir al infierno, hermana, arduamente congregaba a la iglesia, hacía la cosa, servicio, participaba en el servicio, pero siempre con una condenación. Pero leyendo el libro, realmente le llegó la libertad de que Jesús me limpió el pecado. Pero es el libro, como es de Perú, tenía la dirección de la iglesia de Perú. Entonces, hermana Ana se puso en contacto directamente con la iglesia de Perú. Fue en el año 2008. Oh. Justo en el año 2008, ¿qué es lo que pasó? En Perú hubo primer campamento mundial en Perú. Entonces, es cuando ella fue allí y participó en el campamento. Mm. Oh, de verdad, ¿no? Oh. Y así fue. Entonces, yo también cada vez que visito la casa de hermana Ana, me maravillo. Este pueblo, en esta casa, ¿cómo puede llegar el evangelio? ¿No? Wow, de verdad, por el libro. ¿No? Pero en ese entonces, cuando Dios le dio el corazón en el corazón del pastor, es que la iglesia era pequeñísima. ¿No? Unos 30 hermanos, entre ellos nada más congregaba una sola iglesia. Pero Dios quien le permitía este corazón. El pastor nada más creyó en eso. Pero si no creía, nada más la realidad se despertaba en el salón, en medio de frío. Y ahora, hermanos, Pastor Sopar ahora ya acaba de llegar de viaje en 4 países de Sudamérica y Centroamérica. Dios maravillosamente abrió la puerta. Incluso una iglesia católica también le permitió en Brasil, ¿no? Entonces, en una iglesia católica también, con coro gracias, presentando el concierto de la paz y la promesa y paz, y Pastor Super predicó allí en una iglesia católica. Entonces, la cura dice, el cura ya abrió su corazón, que invita otra vez al pastor a la iglesia católica a que predicara otra vez. Hoy es el culto dominical que ya recién llegó a Corea y pastor predica. Si fuera yo, contaría toda la obra grande que Dios ha hecho durante el viaje, pero ¿sabe qué es lo que Pastor Oxoba predicó? Yo cuando tenía 19 años, era un joven inútil, fracasado. La última opción que podía hacer es como ingresar al servicio militar como trabajo, pero tenía un diente delantero roto, por eso le negaron el ingreso al servicio militar. Ya llegó a ser un hombre fracasado por todo completo. Es cuando Dios dirigió la vida de Pastor Osopar al Evangelio. Entonces, Pastor Osopar, cada vez que experimenta las grandes obras de Dios, él regresa otra vez a ese momento, cuando tenía 19 años. Era un hombre fracasado, era inútil, pero por la gracia de Dios, él me ha dirigido así. Hermanos, nosotros también, hay una cosa más importante de hallar gracias o hacer grandes obras. Lo más importante es que, hermanos, tú, sin Cristo, eres un hombre fracasado realmente en este mundo. ¿Por qué? ¿Sabe Dios a quién ha llamado en el mundo? ¿A quién ha llamado Dios en el mundo? Oh, los inútiles, menospreciados. Quiere decir que ustedes están sentados aquí, ¿por qué? ¿No? Y entre ustedes, ¿por qué Dios me ha puesto aquí a predicar? ¿Por qué? ¿No? Leproso, ¿sí? Aún peor de los peores, Dios ha llamado y ha puesto en este lugar. Entonces, entre todos ustedes, soy el peor todavía, ¿no? Soy el peor, por eso Dios me ha puesto aquí a avergonzar a los sabios.
Por eso Dios nos ha puesto aquí. Quiere decir, todos somos inútiles. Así que si alguien me viera a mí personal, a persona Juan Bar, se desespera fácil. Si ustedes viviera conmigo en la misma casa, entonces ustedes ya se desesperarán. "Ah, este pastor tan carnal, ¿no? Nada más quiere comer, nada más. ¿No? Se va a desanimar al ver mi persona. ¿Por qué? Porque inútil soy que Dios me ha puesto aquí para avergonzar a los sabios. Entonces, todos nosotros, Dios nos ha llamado, nos ha elegido, porque somos inútiles, fracasados, vil del... Pero ¿cómo queremos vivir hoy? Aún así confiando en ese corazón Sion. Y por eso sufrimos. ¿No? Dios nos ha llamado porque somos vil del mundo, ¿no? Pero no contando con ese Dios queremos vivir bien nada más. Y así que obviamente ¿no? Sufrimos. Dios, Pastor Supar cada vez que predica, vuelve a ese lugar, vuelve a cuando tenía 19 años. Era el punto más inútil como Dios le hizo ver, el fracaso. Porque allí, en ese fracaso, en esa oscuridad, donde se ve más claramente la mano de Dios. Para que Dios hoy pueda trabajar en esta casa, en cada uno de ustedes, hermanos. Primeramente, Dios permite ver cómo eres tú. De verdad, Dios, sin Cristo, realmente no tengo nada. Si no cuento con tu ayuda, realmente, Señor, soy inútil, Señor. Por eso, hoy no quiero mirar más en mí, sino quiero mirarte, Señor. Quiero meditar en ti nada más, no en mí, porque si medito en mí, nada me trae alegría, ninguna alegría me trae. Por eso quiero meditar en ti, Señor. Entonces, sí, meditando en Dios, hermanos, ahora meditando en Dios, si nos miramos a través de los ojos de Dios, ahora cada uno de nosotros somos ¿no? capaces de cambiar el mundo. De verdad. ¿No? Catherine y Alison, que están aquí. ¿No? Ahora sí, Alison y Catherine, si vieran con sus propios ojos, apenas aquí en Pamplona, ¿no? Consiguiendo un trabajo y cobrando el sueldo, apenas ya pagando sus necesidades. Y luego, no sé si estáis ahorrando dinero. ¿Cuántos? Bueno, no lo pregunto detalladamente. Oh. Entonces ya, dentro de lo que nosotros podemos hacer, ya apenas ya vamos así viviendo, ¿sí? Pero realmente con los ojos de Dios, es que Catherine Allison no tiene que estar así, sino cambiando la ciudad, cambiando el distrito, ¿no? A través del corazón de Dios ya cambiando cada uno ya así con un corazón brillante, así puede vivir. Por eso, por eso la iglesia ¿no? las quiere mandar ¿no? como misionera temporal, ¿no? para que vean realmente es lo que Dios hace, realmente o no. Cómo Dios trabaja de una manera y otra, para que vean lo que Dios hace, a fin de que ya no vivir más como yo pienso, sino como Dios quiere. Entonces, en el corazón de un joven pastor, en una iglesia tan pequeña, Dios le puso su promesa y ahora ya esa promesa nosotros estamos viéndolo. Entonces, de la misma manera, si esa promesa cae en nuestro corazón de cada uno, entonces a través de esa promesa, Dios va a trabajar maravillosamente y donde estamos.
y aún más. Pero ¿cómo estamos viviendo? Ay, apenas nada más, ¿sí? De lo que tenemos, de lo que vivimos, así que no haya problema más. Hermanos, David meditaba de día y noche en la ley de Dios. La ley de Dios no es la ley como los mandamientos, porque el mandamiento y la ley que Dios nos mandó por Moisés es la ley de muerte. Esta ley te hace ver lo que haces bien o no. Esta es la ley de muerte. Pero la ley en la que David meditaba de día y noche es la ley de vida, hermanos. La ley de la vida. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, el versículo 1. Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay dos tipos de ley. Primero, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la otra ley es la ley del pecado y de la muerte. Si nos ponemos delante de los mandamientos, obviamente no hay nadie quien pueda vivir siempre con la condenación. No hago bien, siempre que lo que hago, me obras delante de la ley, delante de Dios. Por eso siempre tenemos que estar así, callado, bajo en el pecado. Por eso, en lugar de meditar en la ley del pecado, y ahora Dios nos ha dado otra ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahora tenemos la ley diferente, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero hermano, ahora tenemos diferentes ojos. A través de esos ojos nosotros ya vamos a ver diferente en Cristo Jesús. Entonces en Cristo Jesús la vida es diferente. ¿Cómo Dios quiere dirigir? Hace 30 años, 35 años, a través de un pastor joven que Dios le puso la promesa, lo que Dios quería hacer. Si esta mañana ese mismo Dios está plantando, está sembrando lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo Dios quiere hacer en nuestra vida y por medio de nuestra vida, Dios, ¿qué quiere hacer, hermanos? Y como soy pastor misionero, entonces yo cada vez que visito a la casa de tal hermano, tal hermana, entonces pienso eso, o sea, dibujo. No soy el que dibuja, sino pienso, ¿cuál dibujo Dios tendrá acerca de la vida de tal hermana, tal hermano? A través de este matrimonio, Dios, ¿cómo va a trabajar? Ah, Dios, ¿cómo trabajar a través de este hermano y esta hermana? Entonces ya me pongo muy contento. De esa manera Dios trabajará. A través de hermana Ana, Dios va a trabajar en País Vasco, en Pamplona, a través de esta familia. Dios hará primero esta familia tan feliz en Cristo Jesús. Y esta felicidad, esta familia, irá contando uno al otro. Entonces ya la gente oirá de Cristo, conocerá esta ley del Espíritu y vida en Cristo Jesús.
Entonces, hermanos, de aquí adelante en España, Pastor O de Alemania dice, para levantar y para volver a cubrir con el Evangelio en Europa, España y Portugal, ¿no? Las iglesias de España y Portugal será como la primera chispa para encender el fuego del Evangelio en Europa. Mm. Por eso, aunque no lo veo yo tan claramente así, pero ahora los pastores creen que este campamento mundial que tendrá el mes de julio será como una chispa, realmente poder levantar el Evangelio. Y eso es lo que la misión, eso es lo que los pastores creen. Pero nosotros, ¿cómo vemos? ¿Cómo creemos? Apenas pagamos el alquiler de casa, ¿no? Apenas cubramos, ¿no? Cubramos los gastos del mes, ¿no? Vivimos apenas cada día, ¿no? Cubriendo. Menos mal que hoy no me ha faltado nada. Mañana no sé si, ¿no? Así vivimos, así diariamente. Entonces, es muy diferente lo que Dios quiere con nosotros, hermanos. Mejor entonces mañana que te quedes sin nada, hermanos. Mejor llega al fracaso. Ya llega a pagar, que llegue a no pagar el alquiler. Así que reciba la carta ¿no? del propietario que tiene que dejar la casa. Mejor tener ese problema ya. ¿Por qué? En ese problema, hermana Nancy miraría a Dios nada más. Mm, no. Ayer, hermano Juan Ocampo decía, yo la salvación nunca me lo voy a perder. Hermano Juan Ocampo decía, aunque no escucho la hora piadosa, es que oh, cada vez que pone la prédica es para dormir. Pero decía que aún así la salvación que tengo nunca me lo voy a perder. La afirmación, la confirmación, la certeza, ¿no? Oh, ese hermano salvo, redimido por la sangre de Jesús. Pero aún así me nacía ganas de orar por ese hermano Juan Ocampo, ¿no? Que pierda la salvación. Entonces, ¿no? Que pierda la salvación, ¿sí? ¿Por qué? Si no tiene salvación y tiene duda de su salvación, tiene preocupación por su pecado, por su vida, entonces ya por eso buscará a Dios. Por eso podrá oír el Evangelio, la palabra de Dios, y se humillará su corazón delante de Dios. Muchas veces, hermanos, con esa capa de la salvación que tenemos, nos enorgullecemos, hermanos. Por eso, Pastor Usopar también exhorta a los hermanos, ¿no? Tan solo recibir la salvación se enorgullece. Pero hermano, recibimos la salvación. ¿Por qué? Somos inútiles. Inútiles somos. Por eso, por su gracia nos llegó la salvación. Por su gracia. Recibir la salvación no es una capa para protegerme de una cosa y otra. Amén, hermano. Sí. Yo también, hermanos. Muchas veces, como ya me pongo en lugar de predicar, hablar y enseñar, por eso me olvido en mi lugar, como si yo fuera mejor que los hermanos. Por eso Dios, de una manera u otra, me enseña a ver cómo soy, cómo soy. Yo mismo necesito la guía. Yo mismo también necesito creer primero en Dios. Por eso, llegando aquí en Pamplona, primero yo oré a Dios. Dios, aquí no puedo hacer yo nada. Yo compartiendo, ¿qué cosa yo podré cambiar el corazón de los hermanos de Pamplona? Lo que hago yo es cerrar el corazón de los hermanos. Y así soy yo, Dios. Y aún así, ¿yo cómo podré hacer algo aquí? Así que, Señor, tú, que lo que hagas tú, Señor, como tú hiciste la creación del mundo, el cielo y la tierra la hiciste tú. De la misma manera que hagas también y trabajes tú en el corazón de los hermanos.
Los hermanos que no tienen la luz en su corazón, que Señor haga la luz con tu palabra para que ese hermano ande con esa luz que es la palabra. Si alguien anda con una vida desordenada, Señor, tú siendo el orden de su vida, que cambie. Eso es lo que yo puedo hacer para que tú hagas. ¿Mm? Entonces, primeramente yo tenía que creer en Dios. Es Dios quien hizo la creación del mundo. A ese Dios sí podrá cambiar el corazón de cada uno. Ese Dios podrá trabajar en el corazón de cada uno. Entonces voy a compartir de ese Dios nada más. Hermanos, esta mañana ninguno de nosotros podemos vivir del corazón que tenemos. Nada más tenemos el agua caliente o el frío, no hay agua tibia. Si es de Dios, es de Dios. Si es de la carne, es de la carne. Nunca se junta uno al otro. Estando en la carne, recibe la guía de Dios, imposible. Teniendo su pensamiento propio, recibe la guía de la palabra, imposible. Seguir a la palabra o seguir a tu pensamiento. Hermano, esta mañana solamente hay dos opciones nada más. No hay tercera opción, no hay del medio. Seguir a la hora, a la guía de Dios, a la palabra o seguir a tu pensamiento. Siguiendo a tu pensamiento no será guiado por la palabra. Siguiendo a la palabra ni tampoco será posible arrastrado por tu pensamiento. Imposible. Porque el pensamiento de la carne y el pensamiento de Dios no se entretienen. Son enemigos de Dios. Ni se puede agradar a nadie, dice. Así es. Entonces, vamos a ver delante de Dios. Pensemos delante de Dios. ¿Tú estás delante de Dios siendo la guía de la palabra? ¿Tú crees que la familia está recibiendo la guía de Dios? ¿Tú crees que tu vida, después de recibir la salvación, está recibiendo correctamente la guía de la palabra? Si no, desde hoy ya dejemos todo, hermano, la forma y la manera, el deseo y el anhelo que tienes, sino dejando, rompiéndolo todo, nada más junto, meditemos en lo que Dios quiere, en lo que Dios va a hacer. Por eso, solo por el Dios, lo que Dios quiere hacer, anhelamos eso nada más. Entonces, por medio de Dios, ya trabajará. Por medio del Evangelio, Dios renovará el corazón de cada uno, fortalecerá a cada uno, nueva fuerza con la nueva fuerza, levantará otra vez esta familia en cada uno, en su vida, en el Evangelio. Si no, no hay otra esperanza. Si no, no hay otra alegría más que pueda llenar a nuestro corazón. Por eso, hermanos, lo que hoy podemos hacer, mm, primero reconocer, de verdad, Dios, aunque no sé muy bien, pero delante de Dios confieso que estoy equivocado, que estoy equivocado. Si no por tu gracia, ahora ya nada más llegaremos una tierra despoblada y deshabitada, con vacío del corazón. Perdidamente estaremos. Señor, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, para que tu palabra pueda dirigir mi vida, si la palabra dirige nuestra vida. Si Dios obra en nosotros, hermanos, totalmente diferente. Vida Dios nos permite. No hay en el medio, hermanos. Hasta ahora, sí, gracias a Dios, tenemos trabajo, tenemos casa, sí, por lo menos ya sin falta vivimos, pero con eso está contento ahora. Con esto ya está contento con lo que tienes. Si no, ahora vamos a repasar. Ah, algo está mal. Algo está pasando mal en mi vida. Ah, carezco de esta palabra.
con esta palabra. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde y se destruye a sí mismo? Ah, ahora no es el momento de ganar el mundo, sino es el momento de ganar a Cristo en mi corazón. Es el momento de aprender de Cristo. Por eso, entre la familia, en el matrimonio, cada uno, hermanos, ya no espere otra cosa. Si hoy no ganas a Cristo en tu corazón, ya siendo cristiano, siendo hijo de Dios, ya vivirás una vida perdida, hermanos. Cada vez más, corazón se desanima. Entonces, ¿qué vale, hermanos? Si hacemos grandes eventos evangelísticos, ¿no? Arduamente, ofrendando, participando con todo, pero si tú mismo, si no gana a ese Cristo en tu corazón, finalmente ahora te quejas, tantas quejas. Ah, esta iglesia nada más obliga a trabajar y que, entonces, porque hermano, esto sí que ahora varias gente, varios hermanos apartados de la iglesia están comentando ese punto. En lugar de ganar a Cristo, está viendo nada más defecto de la persona nada más. En la iglesia, hermanos, ¿por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos en Cristo? Para ganar a Cristo. Pero si no estás ganando a Cristo, en la iglesia, ¿qué es lo que ves nada más? Defecto de uno al otro. Al final, resentido por la relación humana, ¿no? Por dicho de tal persona, por la actitud de tal persona. Cierra tu corazón y se te alejas. Al final, te alejas de la palabra. Entonces, como un pez muerto, vive como según la corriente del agua nada más, ya siendo arrastrada, así vive. No es una vida que Dios ha permitido, hermanos. Dios no ha permitido su Hijo. Jesús no derramó su sangre, no para esta vida, sino una vida diferente. Solo único que le pido, hermanos, dice, vamos a volver, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tres, todo junto leamos el versículo 3, 1, 2 y 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto de su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero hermanos, hay una vida en Cristo que realmente Dios nos quiere dar, que es como este árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta vida hay. Un árbol plantado junto a las aguas. No porque es el árbol mismo es fuerte. No porque ese árbol es el buen árbol, no. Es el mismo árbol que está muriéndose, secándose a su lado. Es el mismo árbol. Pero ¿por qué este árbol está dando fruto ahora? Porque este árbol nada más está dando su hoja verde. ¿Cuál es la diferencia? Que su raíz está echada en el agua. La única diferencia es esta. Entonces, hermano, nosotros también ahora, digamos que como persona, puede que tenga competencia con otro del mundo, pero aún así con esto no puedes. Si es así, entonces desde hoy, nada más vamos a echar nuestro corazón en la palabra. A ver, en la palabra que dice, en la palabra, Dios que nos habla. Ah, dice que somos justos.
dice que somos santos, dice que somos hermanos, somos uno. Y Él nos hará para que seamos como irreprensible. Él nos hará creyendo en Él abiertamente ya si tenemos comunión uno al otro, como hermano, como parte del cuerpo. Entonces Dios ya cada vez más irá trabajando en cada uno de nuestro corazón. No porque Amén. somos capaces, no porque somos mejores que aquellos, simplemente porque tu raíz está en la raíz, en el agua, que es la palabra. Hermano, eso es lo que hoy hacemos. No para mejorar una manera y otra, sino mi corazón que esté como hace 30 años, Pastor Sopar. No había nada cosa buena, pero Dios le permitía echar la raíz de su corazón en la promesa. Es Dios quien hará, es Dios quien va a permitir. Y él nada más creyó en él y caminaba adelante. Hoy nosotros también, como él, como otros siervos, también, para quejarnos, hay un montón de quejarse. Porque la iglesia no está aquí. ¿Por qué? Parece que Pastor Juan Par no es veterano, ¿no? Para quejarse hay un montón de cosas, pero para creer es la mejor opción, es el mejor lugar aquí para creer en Dios. ¿Mm? Ahora es el mejor momento para creer en ese Dios quien me hará vivir así. El enfoque nuestro ya entonces, aunque llegue el momento que no tienes dinero para pagar los gastos, en ese momento, hermanos, en lugar de desesperarte, mejor, ahora es el momento para aprender. ¿Mm? Si llega el momento crítico para la familia, ahora es el momento que Dios va a trabajar. Porque así, desde ahí donde Dios trabaja. La creación de Dios así fue. Principio del mundo, la tierra estaba desordenada y vacía, dice. Desordenada y vacía. Esto fue la base para que Dios pudiese trabajar. Entonces, si te llega un momento crítico, es cuando es el momento que Dios va a trabajar realmente. Así que no te desesperes. Ahora, ese Dios, ¿quién está realmente con nosotros? Y más que nadie, Dios quiere enseñarte. Mira, Ana, estoy yo contigo, Ana. Caterine, estoy yo contigo. Es lo que Dios quiere hablar a Caterine. Ya no vivas más como para día cada día. Alison, Ana Moreno, Dios realmente está y quiere recordarnos que Dios está con nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? A pesar de que la iglesia parece que está lejos, pero ¿esto qué? Mejor opción para ustedes, para que solamente pueda creer en esa palabra. Y luego ya se va a notar fácilmente, si no cree, enseguida se va a notar. Otra vez, caído en pensamiento, caído en la dificultad, ¿no? Rápidamente puede reconocer. Por eso Dios, en la mañana, si al ver mi situación, caigo en pensamiento. Por eso en el día, medita en la ley de Dios. En la noche también otra vez caigo en pensamiento. Entonces, en la noche también medita en la palabra, en la ley de Dios. En el momento que tú caes en tu pensamiento, en ese momento, por eso, medita en la ley de Dios, en Cristo. Señor, ahora por mi condición, por mi ser, nada más el fracaso. Por eso, Señor, miramos a tu ayuda, miramos a Cristo,
Y en Cristo Jesús, Cristo derriba la pared intermedia de la separación. Ese Cristo une uno al otro. Ambos pueblos Jesús ha unido, ha hecho uno solo. Por eso, apoyado en Cristo, ahora nosotros podemos hablar el marido a la mujer al marido, el padre al hijo, el hijo al padre, apoyado en Cristo. Entonces ya Dios de verdad irá trabajando. No lo digo porque soy mejor que alguien, no, tampoco, sino apoyado en Dios, quien hará cosa nueva, los digo a los hermanos. Ustedes también, creyendo en el mismo Dios, desde ahora vaya hablando, vaya declarando, no de suyo, no de su condición, sino de lo que Dios quiere hacer. Amén. Vamos a leer el libro de Ezequiel, busquemos. Amén, pastor. El libro de Ezequiel 37. El libro de Ezequiel, capítulo 37, el versículo 1. ¿Alguien puede leer en voz alta, por favor? La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, El 2 también. y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Sí, aquí dice, Dios, el Espíritu, la mano de Jehová vino sobre mí, el Ezequiel, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, dice. Entonces ahora, ante los ojos de Ezequiel, ¿qué es lo que ve? Huesos. Pero esos huesos, ¿cómo eran? Secos. Dice, por cierto, secos en gran manera, dice, ¿no? Ni un poco de humedad. ¿No? ¿Sabe, hermanos? Para la vida, la menor vida que para existir, primero tiene que estar en la húmeda. Por eso, hermanos, ¿saben? Y en la húmeda se hacen fácilmente los hongos en las paredes. ¿Sí? ¿Por qué? Es la mejor opción para crecer la vida. Pero en lugar seco no va a crecer la vida. Imposible. Entonces ahora dice, el Espíritu de Dios le llevó a un valle, en medio de valle, Dios le mostró. ¿Qué mostró? Huesos. Pero huesos no mojados, sino huesos bien secos. ¿Tú puedes creer que esos huecos serán gran ejército de Dios? Imposible. Pero el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿No? El 4, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. El 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué dice Dios? Entonces el corazón del hermano Juan Ocampo parece que hueso seco. Vladimir ese hueso seco, otra pieza de hueso seco. ¿No? Hermana Nancy, el corazón de Nancy como una pieza hueso seco también. Caterine, otro hueso seco. ¿No? ¿No? Que no quiere decir nada. Alison, ¿no? Un hueso más seco. Hermana Ana Moreno, más seco todavía. ¿No? Seco, seco, por cierto, son huesos secos, sí, lo reconocemos.
Pero aún así, la palabra de Jehová dice, si entra el Espíritu Santo, viviréis. El 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Hermano Juan Ocampo, Dios hará saber a tu familia que es Jehová. Amén. No porque el querer, el deseo ni anhelo de cada uno, sino eso lo que Dios quiere hacer. Para que esta familia vea y conozca realmente es Jehová. Vemos huesos secos, sí, pero ahora el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se sujetaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, los huesos, Dios los hizo gran ejércitos. Y ahora, hermanos, cada uno de nosotros somos hueso seco, por cierto seco, ¿no? Estando aquí ya veo, de verdad, por cierto seco, ¿no? Hermano Juan Ocampo, hermano Vladimir, ¿no? Hermana Nancy, hermana Ana, ¿no? Hermana Ana dice que toma pastillas, 5 pastillas al día, ¿no? Entonces, wow, es una pieza bien seco, ¿no? ¿No? Caterina Alias, hermana Ana Moreno, viendo a mí mismo, hermana Natamia, Richard, ¿no? Bien seco, bien seco. Pero no quiero hablar de mi idea, sino la palabra de Dios dice, estos huesos vivirán. No sé, tú lo sabes. Y el Señor dice, sí, profetiza. Hermanos, ahora vamos a profetizar. No estemos callados. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay un dicho en España, no sé solamente en España, creo que el que calla, otorga, ¿no? Callándote, tú estás otorgando. Pues está bien. Pero ¿qué es lo que está bien? Yo no veo nada bien, está bien. Tanto en la iglesia, entre los hermanos también. El que calla otorga, está otorgando nada más este ambiente en la iglesia que no puede trabajar el Espíritu Santo, los mismos hermanos callado, otorgando está. Por eso cuando hay una pelea entre los hermanos, me alegro mejor. Antes cuando hermano José, diácono José, hermano Mario se pelearon, dice, está bien. Está bien, porque diácono José nunca viene contando su problema, pero ahora con la pelea que viene, cuenta su corazón. Entonces mejor que siempre haya pelea entonces en la iglesia. O mejor, hermanos, ¿no? A lo mejor estás callado, tú a lo mejor que tienes fe en tu corazón, tampoco lo es, ¿no? Y entonces mejor abrir la boca, contarle que sea con una persona, ¿no? Egoísta, mejor, porque así recibe, ¿no? El palo de Dios, ¿no? Callado no gana nada. Pero desde hoy ya profeticemos. Nuestra familia no está bien así. Dios va a trabajar en nosotros. Así que
Caterina también, no tienes que estar callada. Tiene que levantar la voz. Papá, por favor. ¿No? ¿No? Mamá, por favor. ¿No? Y así los padres también. Caterina, así está, no está bien. Alison, Ana Moreno, así en Cristo, a hablarle. Entonces Dios irá a trabajar en medio de nosotros. Y nosotros veremos ese Dios realmente está con nosotros, ¿no? Por eso Richard también, así de esa manera, "Ay, ya no aguanto más que está mi familia, como ya no me deja en paz, entonces voy a cambiar mi corazón. ¿Mm? Así junto a la familia podemos ver a ese Dios realmente está con nosotros. ¿Mm? Hermano, yo crecí en una familia cristiana. Mi familia, en el año que yo nací en este mundo, mi madre conoció a nuestra misión, recibió la salvación. Así que toda mi vida yo crecí en la misión Buenas Nuevas. Pero eso no quiere decir que con eso yo podía creer que Dios está conmigo. No podía negar sí que Dios ayuda a mis padres, incluso a mi hermano mayor, sí, pero yo decía, a lo mejor si yo hubiese nacido en una familia budista, no estaría yendo los domingos a la montaña, al templo de Buda. Si yo hubiera nacido en una familia católica los domingos y no iría a la iglesia católica, ¿no? Con un nombre distinto, con una, ¿no? costumbre distinta, quiere decir, en mí no había esta certeza de que Dios está conmigo. Es diferente, es esto muy personal, hermanos. Por eso, Caterina, también lo que Dios quiere a Alison, lo que Dios quiere a Ana Moreno, es que ese Dios quiere ser Dios de Ana Moreno, no de costumbre. No de costumbre, Caterina, sino de verdad, ese Dios está conmigo. Y tener a ese Dios, tener a ese Cristo en nuestro corazón. Por eso, todos los hermanos de la Iglesia de España, espero que ganemos a Cristo. Para ganar a Cristo, para ganar a Cristo, lo primero podemos hacer, perder. El que pierda por causa de mí, este vivirá, dice. Hermano, esta mañana, pierdamos, perdamos, perdamos nuestro pensamiento ante la palabra. Perdamos nuestra idea por Cristo y profeticemos por Cristo. Ah, esos huesos vivirán. Ah, nuestra familia vivirá en Cristo, ¿no? Y con esta palabra nos enfrentemos a cada uno y así Dios para que pueda trabajar en nosotros. Bueno, hermanos, hoy hasta aquí compartimos hablando del primer capítulo de Salmos. El corazón de David meditaba de día y noche en la ley de Dios. Realmente David, si no por la ley de Dios, ya no podía salir de su problema, ya no podía vivir. Por eso de día y noche meditaba en la palabra, vivía de su palabra. Hermana Ana también, que de la misma manera como David tiene la mejor opción para meditar en día y de noche en Dios, si no, no tiene esperanza, ¿sí o no? Y por eso meditamos de día y noche, pero sin meditar en la palabra, está contento, ¿para qué meditaría en Dios? Por eso meditamos de día y de noche a Cristo, en Dios, lo que Él nos hará en nuestra vida. Hermanos, hoy hasta aquí compartimos. Antes de terminar, oremos. Hoy, esta mañana, oremos por cada uno de su vida delante de Dios.
En lugar de obtener la tarjeta de residencia con trabajo, antes de conseguir un buen trabajo, antes de conseguir lo que esperamos, primero en nuestro corazón se establezca Cristo. Que sea poco a poco, pero queremos ganar a Cristo. Así que para que cada uno de nuestra vida estemos delante de Dios, oremos hoy un momento antes que terminemos. Vamos a orar personalmente.